56. La antecámara en la base de la torre norte hedía a sangre y heces excretadas en el momento de la muerte, todo entremezclado con el penetrante rastro de la orina. Kilar tuvo una arcada al desatrancar la puerta. Un vistazo rápido lo puso en antecedentes. Los hombres habían quedado atrapados en la habitación y habían sufrido la emboscada de un ballestero. Kilar arrugó el ceño. ¿Un ballestero? ¿En una habitación tan pequeña? Entonces divisó la estrecha plataforma cercana al techo, plenamente visible entre las sombras que ahora daban la bienvenida a sus ojos. A juzgar por la dispersión de los cuerpos, había sido un solo hombre, que había disparado a los guardias reales y los nobles como a peces en un barril. Con que ese había sido el destino de los hombres que pretendían salvar al príncipe. A juzgar por los regueros de sangre que salían por la puerta, solo uno de ellos había sobrevivido y escapado a rastras. Mareado, Kilar subió corriendo por la escalera. Encontró 6 calidoganos muertos en el rellano. El resto de la historia estaba bastante claro. Atrapado en la cama con su mujer, la ropa de Logan estaba esparcida por la alcoba, su amigo se había levantado a luchar. Había matado a 6 calidoganos armados hasta los dientes, pero, a juzgar por las quemaduras del suelo, lo habían herido o incapacitado mediante magia. Después, el ancho y pegajoso charco de sangre indicaba que o bien Roth había matado a Logan poco a poco para que sangrase copiosamente o bien los había matado a él y a su esposa. Ninguno de los dos cuerpos estaba en la habitación. Los calidoganos querrían exhibir el cuerpo de Logan junto con el resto de la familia real para que todo el reino viese que estaban muertos y se había extinguido la línea sucesoria. Había un camisón desgarrado en el suelo. Probablemente se habrían llevado a alguna sala a la princesa, joven y bella, para violarla hasta la muerte. Kilar intentó interpretarlo de otra manera. Su cabeza analizó la escena, tratando de contener la oleada de desesperación. ¿Era posible que hubiesen matado a la princesa y Logan siguiera vivo? No. Ningún soldado mantendría vivo a Logan y mataría a una princesa a la que pudiera violar. Su amigo era un guerrero, un espadachín de renombre y el heredero al trono. Los otros magnicidios se habían ejecutado de forma brutal pero con precisión y cuidado. Si los calidoganos querían hacer una excepción y perdonar una vida durante un tiempo, no sería la de Logan. La pena sacudió a Kilar como un golpe físico. Logan estaba muerto. Su mejor amigo estaba muerto. Muerto, y Kilar no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Él podría haberlo impedido. Podría haber matado a Durzo la noche anterior. Había tenido a Durzo de espaldas, un blanco imposible de errar. Dorian se lo había advertido. Se lo había advertido. ¿Qué dolor no había causado a Logan? Había permitido el asesinato de su amigo Alaine, le había ocultado la aventura del príncipe con Serah, había hecho que lo encarcelaran por asesinato y lo había forzado a romper su compromiso. Al final Logan se había visto obligado a casarse con una chica a la que no conocía, lo habían asesinado y habían violado y matado a la que había sido su esposa durante menos de una hora. Kilar se derrumbó en el suelo y lloró. Logan, lo siento. Lo siento. Todo es culpa mía. Apoyó un brazo para equilibrarse, y descubrió que lo había metido en un charco de sangre. Se contempló la mano ensangrentada, tan ensangrentada como la había tenido en esa misma habitación, 5 años atrás, cuando había completado su primera muerte en solitario. Ensangrentada como no había dejado de estar desde que asesinó a su primer inocente. A eso lo había llevado el asesinato. Le había hecho completar el círculo. Matar a un inocente había conducido sin remedio a la muerte de más. En los últimos 5 años había hecho exactamente lo que pretendía. Se había vuelto cada vez más parecido a Durzo Blint. Se había convertido en una máquina de matar. Tenía el sueño intranquilo y, por lo tanto, ligero, y eso lo volvía cada vez más peligroso. Siempre estaba con los nervios de punta, y la sangre que había cubierto sus manos por primera vez en aquella misma habitación nunca se había lavado. No había hecho sino añadirle más. No era un error que en ese momento estuvieran manchadas con la sangre de Logan, no era una coincidencia. A los Drake les gustaba hablar de la economía divina. El dios que convertía el llanto en risa, la pena en alegría. Un ejecutor era el príncipe mercader de la economía satánica. El asesinato engendraba asesinato y, como Durzo había dicho, siempre pagaban otros. ¿Deben pagar siempre otros por mis fracasos? ¿Acaso no hay otra manera? La sangre en sus manos decía que no, que no. Esta es la realidad. Es dura, incómoda y odiosa, pero es la verdad. Me estoy saltando mis propias reglas, dijo un borrón de sombras. Kilar no alzó la vista. No le importaba morir. Su interlocutor no dijo nada más. Al cabo de un buen rato, Kilar preguntó con amargura.
Nunca juegues limpio, una muerte es una muerte. Durzo salió de las sombras. Kilar, tengo una última regla que enseñarte. ¿Y cuál es, maestro? Ya eres casi un ejecutor, Kilar. Y ahora que has aprendido a ganar casi cualquier combate, hay una regla más. Nunca luches cuando no puedas vencer. Muy bien, dijo Kilar. Tú ganas. Durzo esperó durante un largo instante. Venga, aprendiz. Ha llegado el momento de tu crisol. ¿Así es toda tu vida? Preguntó Kilar, alzando por fin la vista. ¿Pruebas y desafíos? ¿Mi vida? Así son todas las vidas. Con eso no basta, replicó Kilar. Esta gente no debería estar muriendo. Kalidor no debería ganar. No está bien. Nunca dije que estuviera bien. Mi mundo no está dibujado en blanco y negro, en bueno y malo, Kilar. El tuyo tampoco debería estarlo. Nuestro mundo solo tiene mejor y peor, sombras más claras y más oscuras. Pasar a lo que pasase esta noche, Cenaria no podía vencer a Kalidor. De este modo muere un puñado de nobles en vez de decenas de miles de campesinos. Es mejor así. ¿Mejor? Mi mejor amigo ha muerto y probablemente están violando a su mujer. ¿Cómo puedes quedaré al margen sin hacer nada? ¿Cómo puedes ayudarles? Porque la vida está vacía, respondió Durzo. Chorradas. Si creyeras eso, habrías muerto hace mucho. Y morí hace mucho. Todo lo bueno pasa, y todo lo malo también, y no podemos hacer un carajo para cambiar nada o a nadie, Kilar. Y mucho menos a nosotros mismos. Esta guerra llegará y se irá, habrá un vencedor y la gente morirá por nada. Pero nosotros estaremos vivos. Como siempre. Por lo menos, yo lo estaré. ¿No está bien? ¿Qué quieres? ¿Justicia? La justicia es un cuento de hadas. Un mito de peluche para darle abrazos y reconfortarse. Un mito en el que, érase una vez, tú creías, dijo Kilar, mientras señalaba la palabra justicia grabada en la hoja de sentencia. Antes creía en muchas cosas. Eso no las hace verdaderas, replicó Durzo. ¿Quién sale mejor parado? ¿Logan o nosotros? Logan podía dormir por la noche. Yo me odio. Sueño asesinatos y me despierto con sudores fríos. Tú bebes hasta perder el sentido y despilfarras tu dinero en putas. Logan está muerto, dijo Durzo. Quizá lleve corona en la próxima vida, pero ahora mismo no le sirve de mucho, ¿verdad? Kilar lanzó una mirada extraña a su maestro. Y tú eres quien dice siempre que la vida está vacía y carece de sentido. Que no arrebatamos nada de valor al quitar una vida. Mira cómo te aferras a la tuya. Puto hipócrita. Todo hombre que vale algo es un hipócrita. Durzo metió la mano en un bolsillo del pecho y sacó un trozo de papel doblado. Si me matas, esto es para ti. Explica cosas. Considéralo tu herencia. Si te mato, bueno, cuando muera haré una parada de camino al plano más profundo del infierno para charlar un rato. Durzo se guardó el papel en el bolsillo y desenvainó una espada enorme con una larga cinta roja colgando de la empuñadura. Era una hoja más larga y pesada que sentencia, pero, con su talento, Durzo podía blandiría con una sola mano. No lo hagas, dijo Kilar. No quiero luchar contra ti. El ejecutor se le acercó. Kilar se quedó quieto, sin realizar el menor movimiento para defenderse. ¿Ya le has entregado el orbe de los filos? Preguntó. El ejecutor se detuvo. Sacó de un bolsillo la esfera plateada. Esto. Dijo. Esto no es nada. Otra falsificación. Lanzó la esfera al ventanal. El artefacto perforó el vidrio y se perdió en la oscuridad. ¿Qué has hecho? Preguntó Kilar. Por los ángeles de la noche. Exclamó Durzo. Te enlazaste a mi Kakari. Me lo robaste. ¿Es que no lo entiendes todavía? Era como si Durzo hablara otro idioma. ¿Enlazaste? Kilar supuso que sí se había enlazado al Kakari. Debía de haberlo hecho, porque su talento de repente funcionaba. ¿Y Durzo decía que no era más que cristal? Increíble, dijo Durzo, negando con la cabeza. Desenfunda tu espada y pelea, chaval. ¿Ahora es mi espada, eh? Preguntó Kilar. No por mucho tiempo. No eres digno de sucederme. Durzo levantó su acero. No quiero luchar contra ti, dijo Kilar, que se negaba a desenvainar. No lucharé contra ti. Durzo atacó. En el último segundo, Kilar desenfundó a sentencia y paró. Sendos golpes reforzados por el talento chocaron en el aire. Las hojas temblaron por el impacto. Sabía que serías capaz, dijo Durzo. Tenía una sonrisa feroz. Si Kilar había esperado que Durzo le dejaría algún margen para acostumbrarse a usar el talento, la ilusión se deshizo al instante. Su maestro lanzó un ataque demoledor con una rapidez inconcebible. Kilar retrocedió a trompicones, parando algunos golpes y saltando hacia atrás para esquivar otros.
Durzo empleó todas las técnicas que conocía. Su espada se perdía de vista entre las combinaciones ofensivas, convirtiendo la cinta de la empuñadura en un fascinante remolino rojo. El objetivo de la cinta era desviar los ojos del contrincante del punto de peligro. Cualquiera que se dejara distraer se encontraría un recordatorio de acero en las costillas. Sin embargo, no era solo la espada lo que confundía a Kilar. Durzo seguía un tajo a su cabeza con una patada a la rodilla y luego un revés a la cara usando su mano libre. Las combinaciones se sucedían y fluían como un río embravecido de ataques mortales. Entre paradas y esquivas, Kilar fue retrocediendo cada vez más. Durzo no le dejaba tiempo para pensar, pero Kilar conocía la habitación. Ocupaba la planta superior entera de la torre, de modo que formaba un gran círculo achatado en un extremo por la entrada y en el otro por un gabinete. La familiaridad de luchar contra Durzo poco a poco lo tranquilizó. Por supuesto, siempre había perdido, pero esa vez las cosas serían diferentes. Tenían que serlo. La oleada de poder fluyó por sus brazos como una ráfaga hormigueante que erizó hasta el último pelo de su cuerpo. Paró una estocada y apartó a un lado la hoja de Durzo como si pesara un cuarto de su peso real. Blind se recuperó en un abrir y cerrar de ojos, pero dejó de avanzar. Kilar se encontraba a 1 metro de la pared, con una cómoda de cerezo aliado. La espada de Blind destelló hacia sus ojos, pero era una finta. El auténtico ataque fue una patada a la rodilla avanzada de Kilar. El joven retrocedió de un salto hacia la pared y contraatacó levantando un pie, que detuvo al de Blind a media patada. Su maestro, que esperaba que su espada encontrara resistencia, cargó demasiado el tajo, y su pesada arma se hundió profundamente en la cómoda. Mientras, Kilar había golpeado de espaldas contra la pared, pero rápidamente recuperó el equilibrio y se irguió. En ese mismo momento Durzo, en vez de intentar arrancar su espada del mueble, se llevó las manos a los hombros y agarró dos espadas gancho gemelas. Ambas llevaban una pequeña guarda en forma de media luna a la altura de los nudillos, pero por lo demás eran espadas normales con la punta acabada en gancho para atrapar las armas enemigas. Las odio, dijo Kilar. Lo sé. Kilar atacó, todavía intentando adaptarse al efecto del talento sobre su manera de combatir. Por lo que veía, dotaba de mayor rapidez y potencia a sus músculos, pero la velocidad de la lucha tenía un límite incluso entre dos adversarios con talento. En cambio, el talento no ayudaba a tomar decisiones más deprisa, por lo que no se trataba de acelerar sin más un combate normal. Kilar debía ir con más cuidado, y seguía sin saber si el talento protegería su cuerpo. Si Blind superaba sus defensas con una patada impulsada por su propio talento, se le partirían las costillas como ramitas secas, o también estarían reforzadas. La única manera de saberlo no era manera de saberlo. Blind dejó que Kilar avanzara, usando sus espadas gancho a la defensiva. Solo cuando ya se acercaban a la cama, empezó a utilizar los ganchos. Kilar lanzó una estocada y Durzo atrapó el filo de sentencia con la punta curvada y la apartó a un lado. Prolongó esa maniobra con un tajo por encima de la cabeza con la otra espada. Kilar saltó hacia atrás y descubrió que se estaba quedando acorralado contra uno de los ventanales de la torre. Durzo cerró la distancia de una zancada y paró una estocada baja, pero, en lugar de desviarla a un lado, como había hecho antes, bajó su otro gancho a la espada de Kilar y la dejó trabada. Cuando Kilar dio un paso adelante, Blind levantó a sentencia por encima de la cabeza y, con una torsión de muñeca, la liberó. La espada cayó al suelo detrás de Kilar con estrépito. Blind le propinó una patada en el pecho, y los brazos que Kilar había levantado para sacar sus dagas apenas pudieron frenar el golpe. Kilar se empotró contra el ventanal. Notó romperse el cristal, astillarse la madera y saltar el pestillo. Experimentó la escalofriante sensación de precipitarse al vacío. Dando manotazos para agarrarse a algo, a cualquier cosa, se revolvió con la gracilidad desesperada de un gato al caer. Abandonadas a la gravedad, sus dagas se alejaron girando y resplandeciendo a la luz de la luna. Clavó los dedos en el marco de una hoja del ventanal. Asió madera y vidrios rotos mientras, de resultas de su impulso, los batientes se abrían de par en par. Se estrelló de cara contra la pared de la torre. Su mano empezó a resbalar y el cristal le rajó la carne de sus dedos hasta raspar hueso, pero Kilar no se soltó. Parpadeando, se quedó colgando de la mano. Le corría sangre por el brazo. Le corría sangre por la cara. Pendía a 60 metros por encima del basalto de los cimientos del castillo y el ancho cauce del río. El vapor que surgía de la única fumarola volcánica activa en la isla de Vos ocultaba en parte una barcaza atracada en la orilla. El vapor brillaba a la luz de la luna y, muy abajo, junto a la embarcación, Kilar vio hombres hablando.
Incluso desde esa altura oía el tintineo del acero y vislumbraba a los invasores calidoranos arrollando a la infantería en el patio del castillo. Entonces salió el sargento Gamble por la puerta delantera. Dirigía a los nobles y a más de 200 soldados cenarianos. Intentaban huir del castillo, tal y como les había aconsejado Kilar, pero, mientras se abrían paso hacia la puerta oriental, más de 100 montañeses procedentes del lado opuesto del castillo reforzaron a las tropas de Calidor. En cuestión de segundos, el patio se había convertido en el frente de la batalla y la guerra por Cenaria. El castillo y la ciudad estaban perdidos. Si exterminaban a los nobles, lo mismo harían con toda Cenaria. Si los nobles lograban abrirse paso entre las abarrotadas filas montañesas y cruzar el puente real de Oriente, podrían organizar una resistencia. Era una esperanza muy remota, pero en Cenaria la esperanza nunca había destacado por su proximidad. Algo cedió y Kilar cayó 10 centímetros. Se hizo a pulso por el marco del batiente tan rápido como pudo mientras la siguiente bisagra se desprendía del muro. Casi al instante, la última bisagra chirrió y salió disparada. Kilar se lanzó hacia el postigo enganchado a la pared de la torre. Sus dedos se deslizaron listón tras listón hasta que lograron asirse a uno. Partió ese y dos más. El siguiente por fin frenó su caída. La hoja del ventanal descendió dando vueltas sobre sí misma entre el silbido del viento. Se estrelló, despidiendo astillas y esquirlas de cristal, contra las rocas a apenas unos pasos del río, exactamente donde lo haría Kilar si caía. Alzó la vista y vio que las bisagras del postigo estaban cediendo, saliéndose poco a poco de la roca. Perfecto. Durzo Blint estaba de pie, rodeado de muerte sin verla. Había cuerpos tirados por todo el dormitorio. También unas azucenas recién cortadas junto a la cama real, flores blancas salpicadas de sangre roja. Un camisón delicado y antaño blanco se empapaba en un gran charco carmesí cerca de sus pies. En el mosaico del suelo había una quemadura circular. El penetrante olor a fuego de brujo ahogaba el perfume que se adivinaba en el aire. Sin embargo, Durzo solo veía el ventanal abierto que tenía delante. En su cara llena de marcas se leía la aflicción. El viento entraba aullando por el hueco, agitaba las cortinas y le metía en los ojos el pelo canoso. Con los dedos de la mano derecha volteaba una daga. Dedo, 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 pausa. Dedo, 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 vuelta. Reparó en lo que estaba haciendo y guardó la daga en su funda. Recompuso su expresión y cerró sobre los hombros su capa gris y negra, hasta cubrir un cinturón cargado de dardos, dagas y numerosas herramientas y bolsitas. No debía acabar así. No debía parecer tan vacío. Dio la espalda a la noche y entonces se detuvo. Ladeó la cabeza al oír algo por encima del lamento del viento. Kilar se obligó a soltar su ensangrentada mano derecha del postigo. Al tantear solo encontró fundas de daga vacías, a juego con la vaina de espada de su espalda. Con un gruñido, hizo una contorsión para sacar el tanto que llevaba pegado a la pantorrilla. Tenía los dedos entumecidos, lacerados, débiles. El tanto estuvo a punto de escurrírsele de la mano. Las cuerdas que sujetaban el postigo a la pared fueron fáciles de cortar. Las herrumbrosas bisagras chirriaron audiblemente y Kilar se puso rígido, pero era imposible evitar el ruido. Tras 2 respiraciones rápidas, apoyó ambos pies contra la pared de la torre y se dio impulso. Sin soltar las manos, se balanceó de vuelta hacia el ventanal roto y elevó el cuerpo añadiendo talento a su fuerza, como en un columpio gigante. El postigo se soltó del todo y se le quedó en las manos cuando Kilar apenas se había elevado lo suficiente para no acabar empotrado en la pared. En lugar de eso entró en el dormitorio deslizándose por el suelo. Su cuerpo se llevó por delante los pies de Durzo, y el ejecutor cayó encima de él mientras una de sus espadas gancho salía volando por el hueco del ventanal. El postigo estaba entre sus cuerpos y atrapaba las manos de Durzo en una posición forzada. Kilar lo usó para golpear la cara de Durzo. No quiero esta vez empleó toda su fuerza y talento para estamparle el postigo en plena cara. Su maestro salió despedido de encima de él. Kilar rodó a un lado y se puso en pie, sin embargo, Blint ya estaba derecho. Lanzó un taburete contra Kilar de una patada. El joven lo paró con un pie, pero el movimiento lo pilló desequilibrado y le hizo tropezar. Cayó de bruces sobre una alfombra. Blint corrió hacia él como un rayo y alzó su otra espada gancho. En vez de intentar levantarse o rodar a un lado, Kilar agarró la alfombra y dio un tirón. Durzo se lanzó con más fuerza de la que se esperaba y cortó solo aire mientras sus rodillas chocaban con el hombro de Kilar. Cayó hacia adelante de cabeza. La pesada espada curva de Durzo seguía encajada en la cómoda junto al ventanal, pero Sentencia estaba más cerca. Kilar la cogió y se dio la vuelta. Luchar.
El ejecutor se tiró para recoger del suelo la espada gancho. Contra ti. Kilar saltó encima del arma de su maestro. Durzo tiró con toda la fuerza que le daba su talento. Durante un momento, pareció que el núcleo de hierro de la hoja aguantaría. Al siguiente la espada se partió a 2 centímetros de la empuñadura. Puede que no quieras, hijo, pero hay algo en ti que se niega a morir, dijo Durzo. Tiró a un lado la hoja rota, pero no desenfundó ninguna otra arma. Maestro, no me obligues a pelear contra ti, rogó Kilar mientras le apuntaba su hoja a la garganta. Lo elegiste tú al desobedecerme. ¿Por qué lo hiciste? No te habría tomado como aprendiz, pero pensé que eras algo que no eras. Que los ángeles de la noche me perdonen. No me refiero a mí. A Kilar le temblaban las manos que sostenían la espada. ¿Por qué me hicisteis traicionar a mi mejor amigo? Porque te saltaste las reglas. Porque la vida está vacía. Porque yo también me salté las reglas. Durzo se encogió de hombros. Se acaba pagando. Eso no basta. Durzo formó un triángulo con las manos y frunció los labios. Logan ha muerto chillando, que lo sepas. Penoso. Kilar atacó. La espada salió disparada hacia el cuello de Durzo, pero este no se inmutó. La hoja chocó contra su palma y se detuvo como si ni siquiera tuviera filo. Sin embargo, las manos de Durzo seguían formando un triángulo ante su cuerpo. La que detenía la espada de Kilar estaba hecha de pura magia. Y arrebató sentencia a Kilar de un manotazo. Brotaron otras manos en el aire y lo atacaron. Kilar bloqueó y retrocedió a trompicones mientras Durzo avanzaba con tranquilidad, rebosante de talento. Kilar no podía hacer nada. Paró golpes cada vez más deprisa, pero las manos venían aún más rápidas. Con su propio talento hizo aparecer unas pocas manos tenues ante sí y detuvo algunos de los ataques, pero no era suficiente. Durzo lo estaba acorralando. Al final, varias manos mágicas apresaron las extremidades de Kilar y lo inmovilizaron contra la pared. No podía moverse ni un centímetro. «Ay, chico», dijo Durzo. «Si te hubiese enseñado a usar tu talento, habrías sido algo realmente especial». Sacó una daga arrojadiza. La volteó con los dedos. La alzó. Hizo una pausa como si fuera a decir algo, y luego sacudió la cabeza. «Lo siento, Kilar. No lo sientas. La vida está vacía, ¿no?» Durzo suspiró. Tenía la vista puesta en sentencia, que resplandecía en su negrura a los pies de Kilar, tan cercana como la luz lunar y tan lejana como la luna. La expresión de su cara surcada de cicatrices era de angustia y arrepentimiento. Siguiendo su mirada, Kilar contempló la espada negra que Durzo había llevado durante tantos años, y recordó. Con el ceño fruncido, Durzo le había arrebatado la bolsita y le había dado la vuelta. El orbe de los filos cayó en su mano. «Maldición. Justo lo que me imaginaba», dijo, con la voz ronca en el silencio del pasillo de los Hadwin. «¿Qué?», preguntó Kilar. Era una falsificación, otro Kakari falso. Sin embargo, Durzo no estaba de humor para responder preguntas. «¿La chica te ha visto la cara?». El silencio de Kilar fue suficiente respuesta. «Ocúpate de ello». «No es una petición, Kilar, es una orden». «Mátala». No, dijo Kilar. «¿Qué has dicho?», preguntó Durzo con incredulidad. De sentencia goteaba sangre negra que formaba un charco en el suelo. «No la mataré. Y no te dejaré matarla. ¿Quién es esta chica para que valga la pena que te den caza durante el resto de tu corta?». Dejó la frase en el aire. «Es muñeca». «Sí, maestro. Lo siento. Por los ángeles de la noche. No quiero disculpas. Quiero obediencia». Durzo alzó un dedo para imponer silencio. Los pasos estaban ya cerca. Abrió la puerta y salió al pasillo como un borrón de movimiento, a una velocidad inhumana. La tenue luz arrancaba destellos plateados de sentencia. ¿Destellos plateados? La hoja de sentencia era negra. Se oyó rodar algo metálico sobre el mármol. El sonido se acercaba a Kilar. Extendió un brazo y sintió que el Kakari se le pegaba a la palma abierta. «¡No! No, es mío», gritó Blint. En un instante, el Kakari se deshizo en un charquito como si fuera de aceite negro. ¿Qué había dicho Durzo antes? El de plata era otra falsificación. «Me robaste mi Kakari». El de Durzo. El Kakari de plata no pintaba nada. Era un Kakari negro. El Kakari que Durzo había llevado consigo durante años, oculto cubriendo la hoja de sentencia. Los Kakari escogían a sus propios amos. Por algún motivo, el Kakari negro había elegido a Kilar. Quizá lo había elegido muchos años atrás, el día en que Durzo le había pegado por volver a ver a Muñeca. Aquel día en que un resplandor azul había rodeado la hoja negra. Cuando Durzo le había gritado. «No, eso no. Es mío». Mientras un fuego azul incandescente le abrasaba los dedos.
Durzo había arrojado la espada para alejarla de Kilar y que no completase el enlace, ya que si lo completaba no podría llamar al Kakari de plata para él. Ahora sabían que no lo había llamado porque era falso. En ningún momento había existido en la ciudad otro Kakari que el negro de Durzo. Y su maestro supo desde aquel mismo día que, si dejaba vivir a Kilar, perdería el Kakari negro para siempre. Hasta se lo había dejado esa noche para que tuviera alguna oportunidad. Pero ya era demasiado tarde. Por la cara de Durzo, se diría que había algo más que quería decirle a Kilar, una manera de desahogar su angustia. Sin embargo, nunca había sido hombre de muchas palabras. En lugar de eso, desde apenas unos metros de distancia, lanzó el cuchillo a la cara de Kilar. El tiempo no se frenó. El mundo no se contrajo hasta reducirse a la punta del cuchillo giratorio. Sin embargo, en el corazón de Kilar la desesperación se volatilizó al calor de una esperanza descabellada. Ni siquiera reparó en que había levantado la mano. No sabía cómo se había liberado el Kakari ni podía explicar cómo había saltado de la espada tendida en el suelo a su mano. Estaba allí, sin más. En esa fracción de segundo no enlentecida, una sustancia viscosa negra salió disparada de la punta de sus dedos y acertó en el cuchillo que volaba girando hacia su pecho como si fuera un escupitajo. Cuando Kilar volvió a mirar, el cuchillo no estaba. Ding. Kilar bajó la vista para ver de dónde venía el sonido. El Kakari rodaba temblando hacia él por suelo. Cuando se encaramó a su bota y se disolvió en su piel, Kilar sintió una corriente de poder. Con una sacudida de hombros mental, se quitó de encima las manos fantasmales que lo sujetaban a la pared. Tras aterrizar suavemente de pie, extendió una mano hacia su antiguo maestro y liberó el poder que lo recorría por dentro. Durzo salió despedido hacia atrás como si se hubiera desatado toda la furia de un huracán sobre él. Rodó, se deslizó y cruzó la habitación, hasta topar contra la pared. Kilar recogió a Sentencia usando el talento y la llevó hasta su mano. No luches cuando no puedas ganar, dijo Kilar. Y no luches cuando no quieras ganar. No es así. Durzo se puso en pie con esfuerzo, desarmado. Adoptó una postura de combate y puso media sonrisa. A veces hay que luchar. No esta vez, dijo Kilar. Levantó la espada y corrió hacia adelante. Durzo no se movió. Tan solo miró a Kilar a los ojos, preparado. En el último segundo, Kilar esquivó a un lado y se lanzó por el ventanal al aire que azotaba la torre norte bajo la luz de la luna. Uno de los hombres que había visto en la barcaza era Roth. 57. Logan no tenía ninguna intención de dejar que nadie usara su escroto como monedero, y mucho menos Roth Ursul. En realidad, pensaba matar a ese cabrón. No le preocupaba estar desarmado y todavía desnudo, porque Roth había supuesto que eso lo despojaría de su dignidad. La furia le daba poder. Toda la crueldad, la depravación y el horror que Logan había presenciado en el último día lo habían transformado. Volvería a ser un hombre, más tarde. En ese momento era pura ira congelada, dura y transparente como el cristal. Supuso que, aún con las manos atadas, podía matar a los dos guardias. Con la furia que recorría todo su cuerpo, no creía que hubiese gran cosa capaz de detenerlo, salvo la magia. Eso también lo sabía Roth, que había enviado a su brujo, Nebdada, para escoltar a Logan al calabozo. Era evidente que Neb había memorizado la planta del castillo, porque recorría sin titubeos los pasillos de servicio y las escaleras secundarias y los sótanos. La ciudad escenaria solo tenía un calabozo, conectado con el castillo por un único túnel, en ese momento infestado de montañeses calidoranos, y separado del resto de la ciudad por los dos ramales del río Plit. Los prisioneros eran llevados al calabozo en barcaza. Pocos salían. Entrar allí era como ser tragado por la tierra. La pequeña porción de Logan que no era furia captó un olor peculiar y pensó que quizá lo llamaban las fauces por otros motivos. En el norte de la isla de Vos emanaban sin cesar fumarolas que impregnaban la prisión de olor a azufre antes de disiparse en la atmósfera. Nebdada se detuvo ante una puerta de hierro mientras uno de los hombres que escoltaban a Logan buscaba torpemente una llave. El brujo le lanzó una mirada furibunda y movió una mano delante de la cerradura. Los zarcillos negros de su brazo se movieron a un ritmo que no acababa de encajar con el del resto de la extremidad. La cerradura se abrió con un chasquido. El guardia sacó la llave correcta y sonrió acobardado. Tengo otros asuntos que atender, dijo Neb. Podéis ocuparos de él por vuestra cuenta a partir de aquí. Sí, señor, respondió el guardia, con una mirada nerviosa a Logan. El joven duque sonrió para sus adentros. Luchar desnudo contra dos hombres armados no era exactamente una apuesta segura, pero sí mucho mejor que hacerlo con las ataduras mágicas de Neb, inmovilizándole los brazos y dejando a sus piernas el margen justo para arrastrar los pies. Bien. Las ataduras durarán 10 minutos más, dijo Neb.
Tiempo de sobra, señor, aseveró el guardia. Con un bufido, Neb los dejó. El guardia de la nariz grande cerró con llave la puerta de hierro, lo que dio tiempo a Logan para que acostumbrara la vista a la penumbra. A la derecha y a la izquierda había puertas pesadas con ventanillas cubiertas por barrotes de hierro. Por si te lo preguntabas, dijo Narizón, estas son las habitaciones más lujosas del lugar. Una monada. Son para los nobles. Pero no para ti. Soltó una risilla. Logan lo miró a la cara sin expresión alguna. Esa rampa de allí lleva a la superficie. Tampoco es para ti. El guardia con cara de comadreja miró a Narizón. ¿Siempre incordias a los muertos? Siempre, respondió Narizón, mientras se hurgaba en la napia con un dedo. ¿Qué pasa? Preguntó al ver que Comadreja lo miraba. Me estaba rascando. Cállate, dijo Comadreja. ¿Vamos al tercero? Sí, hay que llegar hasta los aulladores. Mejor darnos prisa. Narizón dio unos golpes a la cuarta puerta al pasar por delante. Ahora mismo vuelvo a hacerte una visita, preciosa. Se oyó un sollozo débil en la celda, pero la mujer de dentro no se asomó. Esa zorra me pone cachondo, dijo Narizón. ¿La has visto? Comadreja negó con la cabeza, de modo que su compañero prosiguió. Tiene más cicatrices en la cara que pulgas un montañés, pero ¿quién quiere mirarla a la cara, eh? El príncipe te arrancará la garganta si la tocas, observó Comadreja. Vamos, ¿cómo va a enterarse? Esta noche vendrá. Quiere soltar a nuestros chicos del sacaje y hacer una visita a esa moza y a no sé qué niña pequeña que nos han traído también, dijo Comadreja. ¿Esta noche, dices? Joder, yo no tardaré ni 5 minutos con la perra, dijo Narizón. Se rió. Fueron bajando 2 niveles de túneles artificiales en los que el olor a humanidad hacinada espesaba y se mezclaba con un potente hedor a azufre, alcantarilla y más cosas que Logan no lograba identificar. Ponía a prueba sus ataduras de vez en cuando, pero no notaba cambios. Apenas podía moverse. Aún así, se mantuvo atento por si surgía la oportunidad. Huir sin más no bastaría. Tenía que matar a ambos guardias, conseguir las llaves y recordar el camino de salida. Los aulladores estaban en la tercera planta subterránea, pero, cuando llegaron a las cuevas naturales, ensanchadas por la mano del hombre, Logan no oyó ningún aullido. No hace falta que sigamos, dijo Narizón, parado ante una puerta de hierro reforzada. Estos cabrones de aquí ya nos valen para lo que necesitamos. No pienso llevarlo al agujero y luego intentar sacarlo. Yo no me acerco a esos animales. ¿El agujero? Preguntó Logan. Narizón le echó una mirada malévola, pero le pudieron las ganas de aterrorizarlo. El ojete del infierno. Para violadores, asesinos y sádicos tan repugnantes que ahorcarlos sería demasiado bueno para ellos. Los tiran ahí abajo y dejan que se devoren entre ellos. Tienen que sacar el agua de las piedras y los guardias nunca les echan bastante pan. A veces lo mean antes de tirárselo. Bueno, ¿quién va allá, sabes? Preguntó Comadreja, mientras desenfundaba su cuchillo, poco convencido. Esas ataduras mágicas no durarán para siempre. ¿Quién va a qué? Preguntó Narizón. Ya sabes. Cortárselos. Logan puso a prueba las ligaduras, pero seguían firmes. Tenía los brazos inmóviles a los costados, la espalda erguida como una escoba y solo podía mover los pies unos centímetros a cada paso y los guardias lo sabían. ¡Ay, dioses! Se estaba quedando sin tiempo. Lo haré yo, dijo Narizón con una sonrisa cruel. Cogió un lazo enganchado a un palo, puso la cuerda en torno al cuello de Logan y luego le pasó el mango a Comadreja. Sujétalo. No nos la juguemos. Dame eso. Comadreja le pasó el cuchillo. El arma no tenía nada de especial, pero los ojos de Logan se clavaron en ella. El miedo empezó a mezclarse con la ira, y notó cómo iba fundiendo su hielo. Derritiéndolo. Van a hacerlo. Dioses, no. Se revolvió y sacudió los brazos y las piernas como un animal. Sin embargo, por mucho que se agitara, retorciera o estirase, apenas se movió unos centímetros. Narizón se rió, y Comadreja se limitó a estrecharle el lazo en torno a la garganta hasta que empezó a ponerse morado. No le importaba. Mejor que me maten ahora. Oh, dioses. Es una pena que no hayas trabajado conmigo durante más tiempo, dijo Narizón. ¿Y eso? Preguntó Comadreja, que sostenía nervioso el palo con ambas manos. Narizón le clavó el cuchillo en un ojo. Comadreja se irguió de puntillas, se sacudió con espasmos y por fin cayó. ¿Por qué te habría dado tajada en vez de rajarte?, dijo Narizón. Rió por lo bajo y cortó el lazo que Logan tenía al cuello. El joven lo miró, enmudecido por el desconcierto, mientras su ira y su miedo tardaban en evaporarse. Narizón no le prestó la menor atención. Cuando puedas moverte, ponte esto.
Siento que no enviaran a nadie un poco más de tu talla, dijo, mientras quitaba la ropa al cadáver de Comadreja. ¿Quién diablos eres? Preguntó Logan. Da igual, respondió Narizón, mientras le lanzaba los pantalones del muerto. Lo que importa es para quién trabajo. Bajó la voz para que no lo oyeran los otros prisioneros. Trabajo para Harl. Un amigo de un amigo tuyo. ¿Quién? Harl me dijo que te dijera que es amigo de un amigo. Narizón le arrancó la ropa interior a Comadreja con el cuchillo. Yo te digo lo que me dijeron que. ¿Qué demonios estás haciendo? Interrumpió Logan. Cortarle los huevos. Joder. Logan cerró los ojos, y se habría vuelto si las ataduras mágicas se lo hubiesen permitido. Narizón no le hizo caso y cortó. Maldita sea. Bueno, no ha quedado bonito, pero dará el pego. Qué suerte que los dos tengáis el pelo del mismo color, ¿eh? Se puso en pie y sacudió un pedazo de carne ante Logan. Mira, guapito de cara, esto no ha sido idea mía. Pero si Rot encuentra este escroto después de que tú y yo casualmente muramos en el levantamiento, lo mismo salvamos la vida los dos. ¿Comprendido? No, qué pena. No tenemos tiempo. Esas gilipolleces que iba diciendo por el camino son verdad. Hay una mujer y una niña pequeña en el primer tramo de celdas. Harl quiere que la saquemos. Quiere saber por qué le interesan tanto a Rot. Parece que esas ataduras se están aflojando. Agarra una pierna. Logan descubrió que podía mover los brazos si hacía la suficiente fuerza, y tenía los pies casi sueltos. Cogió un pie de Comadreja, evitando mirarle la entrepierna, y ayudó a Narizón a arrastrarlo. ¿De modo que has dicho todo eso solo para que yo lo supiera? Preguntó. Narizón miró con la frente arrugada los largos barrotes de hierro que bloqueaban un oscuro orificio en el suelo. El agujero era lo bastante profundo para que, a la tenue luz de las antorchas, Logan no distinguiera el fondo. Su salvador cogió una llave y abrió una pequeña reja en el lado más cercano de los barrotes. Del agujero se elevaban unos bufidos y gruñidos que Logan apenas hubiese calificado de humanos. Y para ver si sabía algo que yo no, antes de matarlo, explicó Narizón. Ayúdame a tirarlo. No te preocupes, es la mar de profundo y las paredes son empinadísimas. Logan se adelantó a regañadientes para ayudar. Seguía sin poder moverse lo suficiente para agacharse y coger la reja, de modo que fue Narizón quien la retiró y Logan quien empujó a Comadreja al agujero. Resonaron unas exclamaciones demoníacas de alborozo, y abajo no tardó en estallar una pelea. Con un estremecimiento, Logan se apartó del agujero. ¿Cuál es el plan? ¿El plan? Narizón bajó la mirada hacia la oscuridad y sacudió la cabeza. Salir cagando leches. Como Rod gane esta noche, irá loco por encontrarte. Harl hará que varios hombres informen de haber visto tu cuerpo. Algún otro me habrá visto muerto a mí y, al final, admitirá que saqueó mi cadáver. Le enseñará tu monedero a Rod. No es muy convincente, objetó Logan. ¿Quieres cerrar la maldita reja? Arriba hay cientos de hombres muriendo. Será imposible intentar descubrir lo que ha sido de cualquiera de ellos. Rod lo sabe. Además, es lo mejor que podemos apañar sin separarte la cabeza de los hombros. Ya decidirá Harl si lo del monedero es demasiado. Narizón volvió a contemplar el agujero, donde podía oírse los inconfundibles sonidos de unos seres al alimentarse. Se volvió hacia Logan e hizo una mueca. Da que pensar, ¿eh? Logan sacudió la cabeza, asqueado. Volvió a levantar la vista a tiempo para ver salir volando del agujero un fino lazo que se posó limpiamente sobre los hombros de Narizón. En un abrir y cerrar de ojos, vio que la cuerda estaba trenzada con tendones y le cruzó un pensamiento absurdo. ¿Qué animal de allí abajo es lo bastante grande para que pueda hacerse una cuerda con sus tendones? Los ojos de Narizón se llenaron de terror, y entonces el lazo se tensó y tiró de él con tanta fuerza que le hizo perder pie. Cayó de bruces sobre la reja abierta y extendió los brazos y las piernas para no precipitarse por ella. Por desgracia, al levantar los brazos desplazó el lazo de los hombros al cuello. En el agujero sonó una carcajada enloquecida. Logan se lanzó hacia adelante, más deprisa de lo que había podido moverse en la última media hora, pero aún así fue demasiado lento. A Narizón se le hincharon los ojos a medida que aumentaba la presión de la cuerda en torno a su cuello. Debían de tirar de ella unos 5 hombres. Los brazos le empezaban a flaquear mientras miraba parpadeando a Logan con unos ojos que casi se salían de sus órbitas. Entonces le cedieron los brazos y se escurrió al agujero. Logan intentó agarrarlo. En lugar de eso tropezó, entorpecido por los últimos vestigios de las ataduras mágicas, y se descubrió rodando a su vez hacia la abertura. Se agarró a los barrotes y se encontró mirando hacia abajo.
Distinguía de forma vaga las siluetas de unos hombres amontonados, alzando y bajando sus extremidades mientras chillaban y se daban zarpazos entre ellos y a Narizón, que se revolvía y gritaba. Durante un minuto entero, Logan permaneció atrapado en esa posición, incapaz de mover los brazos y las piernas lo suficiente para alejarse de la abertura. Narizón poco a poco dejó de chillar y las formas oscuras se dispersaron para alimentarse. Entonces uno de los presos vio a Logan y dio un grito. Se impulsó hacia un lado con toda la fuerza que pudo reunir. Notó que la magia debilitada se tensaba y cedía. Rodó de espaldas sobre el suelo irregular de piedra y después se sentó y cerró la reja. La llave se había caído de la mano de Narizón cuando la cuerda se lo había llevado, pero Logan temblaba demasiado para usar la cerradura. Vacilante, se puso en pie y arrancó a caminar por el pasillo. Se puso la ropa de comadreja, que venía muy ajustada a su cuerpo, más alto y musculoso. Tenía suerte de que el dueño anterior llevara ropa ancha, porque de otra manera no habría podido ni pasársela. Tras calzarse unas botas que le apretaban horrores, se levantó. Hizo acopio de fuerzas para regresar y cerrar la reja. Aunque no volviera a haber una prisión en la vida, sabía que tendría pesadillas sobre ese día para siempre. Lo último que quería era regresar por el largo pasillo hasta el agujero. Sin embargo, no podía permitir que unos animales como aquellos tuvieran siquiera la más remota posibilidad de escapar. Caminó por el largo corredor con cautela, despacio, aunque supiera que debía apresurarse. Se detuvo a unos pasos de la reja. Estaba igual que la había dejado, pero aún oía los ruidos de los presos desgarrando carne. Tuvo una arcada. Entonces le llegó el sonido de unas voces procedentes de arriba. Las palabras recorrieron los largos pasillos de piedra. «Oye, tú», gritó alguien con marcado acento calidorano. Uno de los ocupantes del último grupo de celdas previo al agujero contestó, pero Logan no pudo distinguir lo que decía. «¿Han pasado por aquí un par de soldados con un prisionero?» Logan se quedó paralizado mientras el preso respondía algo. «¿Lo ves?», dijo la voz. «No han venido por aquí. Y créeme, no querrás bajar al agujero». Logan bendijo en silencio al prisionero que había mentido, probablemente más por el hábito de engañar a las autoridades que para salvarlo. ¿Y crees que un prisionero va a decirte la verdad?, preguntó un hombre de Calidor con deje más culto. El príncipe ha exigido una confirmación de que Logan de Guire está muerto. Todos tus hombres están cooperando y registrando el resto de este calabozo. ¿Acaso intentas enredarnos? No, señor. Una luz roja antinatural y continua iluminó el largo pasillo. Un brujo. Mierda, ¿dónde me meto yo ahora? Logan volvió a escudriñar el pasillo a la tenue luz de las antorchas, pero no había huecos en las paredes ni nada para esconderse debajo. Era un callejón sin salida. Me he salvado de la muerte tantas veces solo para esto. Se planteó cargar a lo loco contra aquellos hombres. Con solo apenas un cuchillo lo tendría difícil, pero si podía matar al brujo a la primera quizá tuviera una oportunidad. Este es un lugar de poder. Hay tanto que hasta marea, dijo una voz diferente. Cierto, respondió el primer brujo. No he sentido tanta maldad en un solo espacio desde la última vez que me encontré con nuestro señor. Por algún motivo, eso les hizo gracia. A Logan se le partió el corazón al oír reírse como mínimo a 6 hombres. 6 hombres. Tal vez 5 brujos, 2 como mínimo. Aunque fuesen solo 2 brujos y 4 soldados, Logan estaba perdido. Y la luz roja cobraba intensidad. Los tenía a unos pasos. Lleno de pavor, Logan miró hacia abajo por la reja. Era la única salida. El conde Drake le había dicho que la vida era preciosa y el suicidio, la escapatoria de los cobardes. Que la vida era un don del dios y arrojársela a su sagrada cara, un pecado. ¿Qué era lo que Kilar le había dicho una vez? Se les habían insinuado unas prostitutas del mercado negro dentro del mercado negro, chicas que trabajaban fuera del control y la protección del sacaje. Las muchachas, ninguna de las cuales pasaba de los 12 años, se les habían ofrecido en términos específicos para unas prácticas degradantes de las que Logan ni siquiera había oído hablar. Kilar había comentado sin más. Te sorprendería lo que serías capaz de hacer para sobrevivir. Te sorprendería lo que serías capaz de hacer para sobrevivir. Logan abrió la reja y se deslizó al interior. Se colgó de los barrotes de hierro mientras cerraba con llave. Después se guardó la llave en un bolsillo, sacó su cuchillo y se dejó caer al infierno.